Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Que para mí es un privilegio. Si hay algo que amo realmente hacer es poder compartir la palabra del Señor con hermanos y estos medios nos permiten pues hacerlo con hermanos que usualmente tenemos lejos, a pesar de que veo alguna que otra carita que está cerca de casa. Es decir, hay gente de la iglesia, ya veo a David, también a David Pardo, también hermano nuestro y conocido. Veo algún estudiante también del curso, veo también a Laura, así que estoy feliz de poder compartir con todas las personas que se conectan. También sé que algunos quedaron fuera y bueno, solo espero de verdad que el Señor hable a nuestros corazones. Es un tema que para muchos puede ser sencillo, pues es una base del cristianismo, pero tener una comprensión clara de este asunto yo creo que es necesaria. Así que sin demora me gustaría pedir la bendición de Dios para este tiempo en oración, que pueda Él dirigir cada palabra y luego ya exponer lo que tengo para todos nosotros y si luego quedara alguna duda, pues intentar contestarla. Así que vamos a orar y pedir su bendición. Padre, te damos gracias porque a través de este medio nos permites, a pesar de estar separados por miles de kilómetros algunos de nosotros, sentir que estamos juntos con el único propósito de aprender más de tu palabra. Tu palabra nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que abrimos las Escrituras y presentamos nuestros corazones ante ella con temor y temblor, Señor, deseamos que puedan ser, Señor, nuestros corazones como una tierra fértil para que cuando la semilla sea plantada no solo alimente nuestras cabezas, sino que pueda impactar nuestras vidas. Queremos, Señor, no solo llenar nuestra mente de conocimiento o llenar nuestras vidas de información. Queremos, Señor, que tu palabra se manifieste en nuestro caminar y en nuestro diario vivir. Padre, te pido que me permitas enseñar con fidelidad este tema tan importante. Que pueda entender, Señor, tu pueblo, Señor, que pueda entender tu iglesia, todo lo que tu palabra dice sobre este asunto. Yo sé que es un tema, Padre, muy extenso y que quizá no dará tiempo de tratar todas las cosas más importantes, pero te pido que me des de tu gracia y que me uses, Señor, para que pueda enseñar tus verdades, Señor, a tu pueblo, para que hoy podamos aprender, Señor, refrescar nuestros corazones con esta palabra, Señor, que tú has preparado para nosotros, que no me vaya a derecha ni a izquierda, que no use de mis propios pensamientos o ideas, sino que simplemente exponga tu verdad y enseñe lo que está escrito, para que yo pueda decir, así dice el Señor, y tener la certeza, Señor, de que es lo que tú has revelado. Padre, bendice el tiempo que vamos a compartir. Todo lo hacemos para tu gloria y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, como bien se había anunciado, el tema que vamos a estar trabajando un poquito es el tema del nuevo nacimiento. Cuando nosotros hablamos de ser hijo de Dios, automáticamente tenemos que hablar de nacer de nuevo, porque nadie entra en el pueblo de Dios, nadie hace parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Nadie puede ser considerado un hijo de Dios si no ha nacido de nuevo. Hay una mala costumbre de decir hoy en día, toda la gente es hija de Dios, todos los seres humanos son hijos de Dios. Y no es así. Todos los seres humanos pueden ser creación de Dios. Todos los seres humanos están aquí en cierta manera por la gracia de Dios. Dios ha decidido que nazcan, Dios le ha placido que estén en este mundo. Dios es el que decidió ponerlos en el vientre de sus madres. Sin embargo, no todos son hijos de Dios. La Biblia hace una diferencia clara en dos grupos. Y hay una cosa muy curiosa. El mundo clasifica a la humanidad por distintos grupos. Es decir, el mundo nos clasifica por banderas, nos clasifica por culturas, nos clasifica por rangos sociales. El mundo nos clasifica por primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. El mundo nos clasifica por colores, por fronteras. Sin embargo, cuando nosotros miramos ante Dios, hay una clasificación, pero solo hay dos grupos, los que son de Dios y los que no son de Dios. La Biblia habla de los hijos de Dios y por otro lado, hay ciertos textos que apuntan a los hijos del diablo. La Biblia, por ejemplo, dice que aquel que practica el pecado es del diablo.
Entonces nosotros vemos esa clasificación en dos grupos, así que es importante saber en cuál estamos, en cuál nos encontramos. Y la línea divisoria entre ambos grupos es el nuevo nacimiento. Nadie puede ser parte de Dios, del pueblo de Dios. Nadie puede ser considerado un hijo de Dios si no ha nacido de nuevo. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Vamos a hablar de la necesidad de nacer de nuevo. Vamos a hablar de cómo es imposible que nosotros nazcamos de nuevo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, muchas veces decimos, yo me convertí en tal año, el día que yo me convertí, pero debemos entender que nosotros no nos convertimos. Yo no me desperté una mañana y dije, yo me apetece convertirme, tengo muchas ganas hoy de nacer de nuevo. Entenderemos que es una obra puramente de Dios, que nosotros no podemos hacerla y debemos entender el por qué no podemos hacer esa obra, por nuestra condición en la que nos encontramos hasta que Dios hace esa obra. Y luego, seguidamente, hablaremos de una manera rápida de algunas evidencias de aquellos que han nacido de nuevo. Porque es muy fácil decir, yo he nacido de nuevo, yo me he convertido, pero veremos en las Escrituras rápidamente también algunas evidencias de aquellos que han nacido de nuevo, algunas evidencias del nuevo nacimiento. Y finalmente, traeré una advertencia, que es el hecho de que estar en la iglesia, reunirse con la iglesia, caminar con creyentes, congregar con creyentes, cantar alabanzas con creyentes, ir a reuniones con creyentes, no significa que hemos nacido de nuevo. Así que ese será el esquema de la enseñanza de hoy. Y si vamos a hablar de nuevo nacimiento, lo vamos a hacer desde Juan 3. Es el texto que más conocemos, es el encuentro de Jesús con Nicodemo y vamos a leer los primeros 7 versículos. Juan capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Vemos esta escena que seguramente si llevan tiempo en la fe, todos conocerán. El encuentro de Jesús con Nicodemo es conocido por todos los creyentes que van un poquito en alguna iglesia. Y hay una cosa que es interesante. Vemos que Nicodemo va a Jesús de noche. Hay varias teorías sobre este asunto y las dos que tienen más peso en el pueblo cristiano son las siguientes. Número 1, personas piensan que Nicodemo fue de noche porque no quería estropear su reputación. Era un hombre prominente y él sabía que los fariseos en su gran mayoría odiaban a Jesús. Eran enemigos de Jesús y no querían saber nada de Jesús. Así que muchos autores piensan que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús porque él no quería que nadie le viera acercarse a Jesús, que él quería guardar su reputación como fariseo, que nadie empezara a pensar, ay, ¿no será que Nicodemo se vuelve un discípulo de Jesús? ¿No será que Nicodemo ahora quiere seguir a Jesús? Entonces, para que nadie lo pusiera en duda, fue de noche, para no ser visto. Ese es un pensamiento. El otro pensamiento, y tampoco es alocado, pero normalmente la gente enseña el primero, pero el otro pensamiento, y no es una idea muy descabellada, es que Nicodemo fue de noche porque era el único tiempo libre que tenía Jesús. Cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta que siempre Jesús está envuelto entre multitudes.
muchas personas alrededor de Jesús, está con sus discípulos, está enseñando, está predicando, está hablando a las multitudes y pocos ratos libres vemos en la vida de Jesús. Es raro ver a Jesús descansando. Nadie se imagina nunca a Jesús tumbado en una hamaca, durmiendo, echándose una buena siesta después de haber comido. Enseñaba por el camino, enseñaba en las sinagogas, predicaba a las orillas del mar, predicaba por el monte, pero en todo tiempo estaba enseñando, obrando algún milagro o haciendo alguna cosa importante. Entonces muchas personas piensan que Nicodemo fue de noche porque era el único momento en que Jesús realmente estaba solo y se podía acercar a hablar con él. La verdad es que la Biblia no deja claro el por qué fue de noche, solamente que fue de noche. Eso es algo importante y yo quiero recalcarlo. Mañana algunos de ustedes pueden ser predicadores. Cuando la Biblia no dice algo, no lo afirmen tampoco. No debemos saber todo, debemos de saber lo que la Biblia afirma. Lo que la Biblia no afirma, podemos decir, mira, algunos creen esto, otros piensan esto. La Biblia solo dice que fue de noche. No sabemos más. Hay otra cosa interesante, cómo Nicodemo habla con Jesús. Y Nicodemo se refiere a Jesús como rabí, como un maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y esto es curioso porque es una muestra de respeto. En cierta manera lo respeta, pero lo respeta como un maestro. No está diciendo, eres Dios, no está diciendo, eres el Mesías. Está diciendo, bueno, eres un maestro porque las cosas que haces evidencian que Dios te está usando como maestro. Así que Nicodemo en aquel momento también está mirando a Jesús como un rabí. Así como él podía ser un líder religioso y un maestro de la ley, también está mirando a Jesús como un maestro. Incluso afirma que cree que enviado de Dios por las cosas que hace. Los milagros que se habían dado empezaban a hacer pensar a Nicodemo que a pesar de que muchos lo odiaban, Dios estaba testificando que era su hijo y que lo había enviado, pero no lo reconoce ni como Mesías ni como Señor. Y ahí es donde entra la conversación. Y Jesús, después de que Nicodemo va hacia él, le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba enseñando a Nicodemo algo que la palabra de Dios ya había enseñado. Ahora veremos cómo el nuevo nacimiento no es algo que se inventa Jesús. El nuevo nacimiento no es algo del Nuevo Testamento. El nuevo nacimiento no era solo una obra para los creyentes del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento se ven referencias al nuevo nacimiento, se ven referencias a una obra de Dios. Los profetas ya habían hablado del nuevo nacimiento. Lo sorprendente es que Nicodemo, siendo un líder religioso, no sabía de lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, Nicodemo se sorprende diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un hombre viejo vuelva a entrar en el vientre de su madre? ¿Acaso se nace 2 veces en esta vida? Es sorprendente porque él es un maestro de la ley. Él es un líder del momento y no sabe de lo que Jesús le está hablando. Y Jesús no está hablándole de algo nuevo, sino de algo que los profetas ya habían hablado, como leeremos. Estaban ciegos, no entendían ni siquiera las palabras de los propios profetas. Nicodemo, siendo un maestro, no entendía el concepto del nuevo nacimiento que profetas ya habían anunciado en el pasado. Y Jesús le dice a Nicodemo algo que es muy importante. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Y en este caso, la expresión, os es necesario nacer de nuevo, es imperativo. No es como condicional, como opcional, no es un consejo, es un imperativo. Tenéis que nacer de nuevo. Debéis nacer de nuevo. Es imperante que nazcáis de nuevo. Y Jesús habla de 2 nacimientos. Lo que es nacido de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Todos nosotros, hermanos, todos los seres humanos nacemos de la carne.
¿verdad? Todos hemos nacido por primera vez y hemos nacido en la misma condición, pecaminosa. Por el pecado de Adán, la muerte llegó a todos. Todos estamos en esa misma condición. Gracias a lo que hicieron Adán y Eva, especialmente Adán, que es con quien Dios había hecho el pacto primero, nosotros estamos en la condición caída y pecaminosa en la que nacemos todos. Todos nacemos en la carne, pero algunos nacen en el espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y es cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ahí sigue un poquito más adelante el diálogo de ellos dos. Pero lo que vemos aquí es esta orden. Jesús le da una orden a Nicodemo, perdón. Es necesario, tenéis que nacer de nuevo. Debéis nacer de nuevo. La cuestión es la siguiente. ¿Qué harías tú si Jesús te dijera lo mismo? Tienes que nacer de nuevo. Automáticamente le preguntarías las cosas normales que cualquier mente humana le preguntaría. ¿Y cómo se hace? Si hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos, ¿cómo lo hago? Dime cómo lo hago. Quiero nacer de nuevo. Quiero entrar en el reino de los cielos. Quiero ser salvo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y la cuestión es esa. No podemos. No podemos. Ese es un punto de partida importante. No podemos nacer de nuevo por nosotros mismos. Tanto es así que Jesús dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una obra espiritual. El nuevo nacimiento no es una obra humana. El nuevo nacimiento no lo puede generar un pastor. El nuevo nacimiento no lo puede generar una iglesia. El nuevo nacimiento no lo puede generar ningún predicador. El nuevo nacimiento es una obra puramente divina. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos que sea el Espíritu el que traiga ese nuevo nacimiento. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Por la condición en la que nos encontramos. Vamos a ver un poco esa condición con algunos pasajes bíblicos. Primero, Juan 8:34, para tener claras tres cosas. Quiero que apunten tres cosas. Los que toman nota, ya veo algunos con libretas. Así que tres cosas importantes de nuestra condición antes de nacer de nuevo. Primera, Juan 8:34. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Primera condición en la que estamos antes de nacer de nuevo, esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Ah, pero pastor, yo tengo una abuela que es muy simpática, esclava del pecado. Ah, pero pastor, es que mi abuelo era buen hombre, cuidaba de esclavo del pecado. Si no hay nuevo nacimiento, esa es la condición de todos los seres humanos sin Cristo, esclavos del pecado. Ellos creen que son libres, escucharán mucho hablar de libre albedrío, pero ese libre albedrío, si te das cuenta, nunca les lleva a Dios, porque están esclavizados al pecado. Sí, son libres para ponerse una camisa roja o una verde. Son libres para elegir el peinado que quieren llevar. Son libres para decidir con quién se quieren relacionar, pero no son libres a nivel espiritual. Son esclavos del pecado. No se levantarán una mañana diciendo, qué ganas de volverme cristiano que tengo hoy. Qué ganas me han dado de la noche a la mañana de cantar al Señor. Qué ganas tengo hoy de dejar la fornicación y el adulterio. No, son esclavos. Ellos creen que son libres, pero su libertad está sometida a su naturaleza esclavizada al pecado. Ellos no pueden hacer otra cosa que no sea pecar. La naturaleza del hombre sin Dios es pecaminosa y el hombre se encuentra esclavizado al pecado. Así que en primer lugar, antes de nacer de nuevo, todos somos esclavos del pecado. Segundo, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No solo estábamos esclavizados, hermanos, sino que estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Puede un muerto creer? No. ¿Puede un muerto buscar a Dios? No. ¿Puede un muerto vivir para Dios? No. ¿Puede un muerto, decidir ir hacia Dios? No. Por eso la Biblia dice, no hay nadie bueno, no hay ningún justo, ni siquiera uno, nadie que busque a Dios.
porque no pueden hacerlo, porque están esclavizados al pecado, porque están muertos en sus delitos y pecados. Y esa palabra muerto no se refiere a un estado físico, sino a un estado espiritual. Es como cuando muchas veces escucharán hablar de muertos espiritualmente. Sí, están vivos, andan por la calle, respiran, les late el corazón, pero a nivel espiritual están muertos. No hay vida espiritual en ellos. No hay nada en ellos que esté vivo espiritualmente. Así que en primer lugar, antes de nacer de nuevo, somos esclavos del pecado, estamos muertos espiritualmente. Y en tercer lugar, Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pero es que además dice Pablo, ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera puede hacerlo. Número 1, esclavos. Número 2, muertos. Número 3, enemigos de Dios. Wow, hermanos, qué tremenda condición, ¿verdad? Parecen gente inocente que solo les falta Cristo. Me hace gracia que a veces veo a gente evangelizar diciendo, lo tienes todo para ser feliz, solo te falta Jesús. Y yo pensando, no, tú no has entendido cómo está la gente. Los ves ahí y dices, no, tienes familia, tienes dinero, pero nunca serás feliz porque hay un vacío en tu corazón que solo Cristo puede llenar. Y yo digo, ay, qué poetas, qué bonito, qué bonito. Sí, eso para un depresivo está bien, pero tú ve al dueño, por ejemplo, de Inditex, al señor Amancio Ortega, el dueño de Zara y de todas estas tiendas, un hombre que cada vez que estornuda salen billetes por su nariz. Imagínatelo, ese hombre tiene dinero que ya no sabe ni qué hacer, ya lo dona porque ya no sabe dónde guardarlo, le llegan millones diariamente. Y tú ves a ese hombre y le dices, mira, Amancio, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El señor Amancio Ortega te va a mirar y va a decir, ¿has visto esos yates? Son míos. ¿Has visto esas casas? Son mías. ¿Has visto esos coches? Son míos. ¿Has visto todos esos montones de dinero? Son míos. Esa familia es mía. Ese lujo es mío. Esa riqueza es mía. ¿Cuál es el plan maravilloso? Ese plan maravilloso te puede servir en un país pobre, donde la gente no tiene nada y se aferra a una esperanza de prosperar. Por eso el evangelismo barato del plan maravilloso para tu vida ha funcionado mucho pues en países pues con mucha pobreza. Y la verdad es que Latinoamérica, por ejemplo, abrió los brazos a ese mensaje, pero no verás ese mensaje triunfar mucho en Alemania, en Suiza. ¿Por qué? Porque la gente ya vive una vida, según ellos, maravillosa. El problema del hombre no es que está deprimido y necesita a Jesús. El problema del hombre no es que está triste y necesita a Jesús. El problema del hombre es que es esclavo del pecado, está muerto en sus delitos y pecados y es enemigo de Dios. Y Dios lo va a condenar al infierno. Ese es el problema. Lo que habría que decirle a Amancio Ortega es, ay, Amancio, si tú supieras que mañana van a pedir tu alma. Oye, Amancio, si tú supieras que ningún dinero, ningún coche, ningún yate podrá comprar tu salvación, que eres enemigo de Dios, que estás muerto en tus delitos y pecados, esclavizado al pecado y solo Cristo es tu esperanza. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio, la condición del hombre. No puedes decirles que necesitan a Jesús si ellos primero no entienden cómo están sin Jesús. Y debemos entender que el hombre antes de nacer de nuevo está esclavizado, muerto y es enemigo de Dios. Y no solo eso, miren lo que ha dicho Pablo, que la mente en la carne es enemiga de Dios. ¿Recuerdan lo que le ha dicho Jesús a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne es carne. Esa es la mente que nosotros tenemos antes de estar en Cristo. La mente puesta en las cosas de la carne. ¿Y qué es esa mente? Es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no obedece la ley de Dios, ¿verdad? No se sujeta a la ley de Dios. Pero además Pablo dice, ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. Si no hay nuevo nacimiento, sigue siendo esclavo del pecado. Por eso hay muchas personas que van a la iglesia, que les han enseñado cómo vive un cristiano, pero no han nacido de nuevo y por eso viven escribiendo a pastores, ¿cómo venzo mi esclavitud a la pornografía? ¿Cómo venzo mi esclavitud a la masturbación? Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué?
porque si realmente eres esclavo, esa es la descripción de alguien que no tiene a Cristo. De alguien que no tiene a Cristo. No puedes decir que has nacido de nuevo y sigues siendo esclavo, que es la condición en la carne. Así que, número 1, esclavos. Número 2, muertos. Y número 3, enemigos de Dios, sin poder ni siquiera obedecer a Dios, porque como estamos muertos y esclavizados, no podemos seguir a Dios. Entonces, esa es nuestra condición. Y ahora se nos presenta un reto. Tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Estoy muerto. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Pero cómo? Estoy muerto. Soy esclavo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No puedo seguir a Dios. No puedo obedecer a Dios. No me puedo sujetar a Dios. Y tú me dices que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo lo hago? Primera realidad. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes nacer de nuevo. Mira lo que dice este texto maravilloso de Jeremías. Jeremías capítulo 13 y versículo 23. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿Puede acaso el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Ese texto es buenísimo. Dice, ¿puede el etíope mudar su piel? Nos referimos a un etíope, un hombre de piel oscura. Y Jeremías dice, ¿acaso puede el etíope volverse blanco? Michael Jackson lo intentó, pero no se puede, hermanos. La respuesta es no. Después de Michael Jackson, no se puede. Pero, ¿acaso puede el etíope mudar su piel? ¿Acaso puede el leopardo quitarse las manchas de su pelaje, de su piel? La respuesta es clara, ¿no? Son preguntas que ya llevan dentro la respuesta. Son preguntas que claramente dices, no. ¿Y qué dice Jeremías? Así vosotros no podéis hacer el bien. Así vosotros no podéis hacer el bien. Así como el etíope no puede cambiar su naturaleza, así como el leopardo no puede cambiar su naturaleza, el hombre por sí mismo no puede cambiar su naturaleza. No puede. Me hace mucha gracia. A veces hablo con mi madre. Mis padres no son creyentes. Y a veces hablo con mi madre, de mi padre, de algunas cosas, ¿no? No es perfecto, tiene muchos fallos, como todo ser humano, y más sin Dios. Pero la frase de mi madre es, tu padre es así, no lo puedes cambiar, nadie puede cambiar, y sobre todo cuando son mayores. Juanma, mira, nadie cambia con 60 años, y ya con 60 años nadie lo ha cambiado, y esa es una realidad, no puede cambiar. Por mucho que se levanten mensajeros motivacionales, tú puedes cambiar, si tú crees en ti es posible, si tú crees en ti es posible, sí, puedes cambiar hábitos. Obviamente con un buen discurso y buen acompañamiento puedes dejar el tabaco, puedes dejar el alcohol, puedes cambiar malos hábitos, pero tu naturaleza sigue siendo carnal, tu naturaleza sigue siendo pecaminosa. Tú puedes frenar a un hombre que no se meta en la cama de otra mujer, pero no puedes frenar que sus ojos miren a otra mujer. Al final, de alguna manera, su naturaleza va a brotar. Por eso Jesús siempre apunta al corazón. Cuando Jesús habla del adulterio, ¿dónde apunta el corazón? ¿Creéis que adulterar es meteros en la cama de una mujer? Yo os digo que el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella. El problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque los fariseos cambiaban todo por fuera, maquillaban su naturaleza, pero su corazón estaba muerto. Su corazón estaba muerto y ahí apuntaba Jesús. Así que en primer lugar, hermanos, recapitulando este primer fragmento, debemos nacer de nuevo. Sin haber nacido de nuevo somos esclavos, estamos muertos y somos enemigos de Dios. Y no solo eso, sino que no podemos, como dice Jeremías, cambiar nuestra naturaleza. Y ahí es cuando entramos en el siguiente punto. Necesitamos una obra de Dios. Necesitamos una obra de Dios. Jesús le ha dicho a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos una obra del Espíritu Santo. Por eso cuando evangelizamos, pedimos a Dios, Señor, obra en su corazón. Por eso cuando tú pides por tu familia que no es creyente, le pides al Señor, Señor, cambia su corazón. Señor, rompe su corazón. Señor, quebranta su corazón. Porque sabéis que de su propia voluntad nadie va a buscar al Señor y necesitamos una obra de Dios.
Vamos a ver algunos pasajes, sobre todo ahora del Antiguo Testamento, para ver cómo eso es algo que Dios ya había enseñado, Empezamos con Ezequiel capítulo 37 y versículos 1 al 10. Les sonará mucho este pasaje por el valle de huesos secos. Mire, dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. El Señor toma al profeta y lo lleva a un valle y está lleno de huesos. Vamos a ir analizando poco a poco. Y él me hizo pasar en derredor de ellos. El Señor le hace dar la vuelta para que los vea bien. Y dice, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, huesos, y estaban muy secos. Así que el Señor lleva a su profeta a ver esos huesos que están secos. Huesos secos, ¿a qué nos hacen ver? La muerte, ¿verdad? Cuando una persona ha muerto, vemos esos huesos inertes, secos, sin vida, podridos. Eso es lo que el Señor le muestra al profeta. Y dice que están secos. Y mira qué le dice el Señor. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor lleva al profeta a ver la condición de su pueblo. Y su pueblo lo representa con un montón de huesos secos. Como nosotros hemos visto antes, estaban muertos espiritualmente. Y ahora Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Mira qué respuesta más maravillosa. ¿Vivirán estos huesos? Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no sé si vivirán porque yo no puedo darles vida. Yo no puedo tomar los huesos y poner carne, y poner tendones, y poner sangre, y poner intestinos, y poner el corazón, y poner los pulmones, y darles ojos. Yo no puedo, Señor, pero tú sí, tú lo sabes. ¿Ves la respuesta del profeta? Le pasa la pelota al Señor. A ver, profeta, pueden vivir. Señor, eso es tu trabajo, eso tú lo sabes. Yo no puedo. Mira cómo sigue el texto. Este pasaje es maravilloso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, mira lo que dice, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Quién hará entrar? ¿El profeta? El Señor. Voy a introducir la palabra yo para que entendáis que todo el tiempo habla el Señor. Miren. Yo haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y sigue así, y yo pondré tendones sobre vosotros, y yo haré crecer carne sobre vosotros, y yo os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces sigue, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. La escena empieza con huesos secos y termina con un enorme ejército. ¿Y qué ha pasado en medio? Número 1, profetiza. La palabra profetizar es declarar la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra profetizar se refiere a hablar la palabra del Señor. Muchas veces veréis expresiones que decían, y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Profetizaban en ese texto no significa y revelaban sueños y hablaban del futuro y decían, veo un ángel o el Señor te trae una casa o te vas a casar con un rubio. No, profetizaban, significa y hablaban la palabra del Señor. En primer lugar, vemos que para que haya vida, el que está muerto debe ser llevado a la palabra del Señor. Por eso el Señor dice en las Escrituras que Dios le ha placido salvar a los pecadores a través de la locura de la predicación. Hermanos, por eso es tan importante ir a una iglesia donde se predica el evangelio,
donde se predica fielmente la palabra, porque Dios ha determinado salvar a los pecadores a través de la predicación de la palabra. Segunda cosa, vemos que se empiezan a juntar tendones, pero les falta algo. ¿Qué les falta? El espíritu. Eso nos hace pensar en Génesis, ¿verdad? En cuanto Dios hace con el barro al hombre, pero ¿qué le falta? Espíritu. Entonces, primero, profetiza, hay que dar palabra, pero segundo, esa palabra sola no sirve, necesita una obra del Espíritu Santo. Y ahí tienen al nuevo nacimiento. El que estaba muerto es puesto delante de la palabra, el Espíritu de Dios obra en ese muerto y pasa de estar muerto a ser parte del ejército de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién hace todo? Yo pondré mi espíritu, yo os haré crecer, yo os haré vivir, yo pondré tendones, yo pondré la carne, porque la gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Yo soy un pescador de almas. Yo soy un ganador de almas. Tú no te has ganado ni a ti mismo. El Señor es el que se lleva la gloria. Nosotros no ganamos nada. Dan gracias de que no nos perdemos. Nosotros no ganamos, hermano. Es el Señor el que te ganó. Es el Señor el que te dio su espíritu. Y te digo más, es el Señor el que te sigue sosteniendo. Es el Señor el que te sigue poniendo firme en sus caminos. Y cuando llegues al final, habrá sido el Señor el que te haya llevado a la meta. Por eso, cuando llegues delante del Señor, no dirás, Señor, lo conseguí, Señor, lo logré, Señor, fui fuerte. Te postrarás ante Él, entregarás tus coronas como esos ancianos y adorarás al Cordero, porque dirás, solo tú, Señor, solo tú eres mi Salvador, tú me has salvado, tú me has sostenido. Si fuera por nuestras fuerzas, hermanos, no duraríamos ni 2 días en los caminos del Señor. Vamos a leer otro texto, Ezequiel 11, 17 al 20. Mira lo que dice, por tanto di, así dice el Señor, yo os recogeré de entre los pueblos, yo os reuniré de las tierras en las cuales habéis sido dispersados y yo os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Mira lo que dice ahora, yo les daré un solo corazón y yo pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Yo quitaré de su carne el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo serán mi pueblo y yo seré su Dios? Cuando yo les quite el corazón de piedra, cuando yo les ponga el corazón de carne y cuando yo les dé mi Santo Espíritu para que anden en mis caminos. ¿Recuerdan lo que hemos leído de Romanos? La mente en la carne no puede obedecer la ley de Dios. Y el Señor, ¿qué hace? Les daré mi espíritu para que sí puedan, porque su naturaleza no puede, pero ahora con el Espíritu Santo que yo les doy, sí pueden obedecerme, sí pueden vivir para mi gloria. Pero todo el tiempo, ¿quién es el personaje principal? Yo, el Señor. Vamos a leer otro pasaje, todavía más asombroso si cabe. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 32. Y hermanos, sí que es para llevarse la gloria al Señor ya en estado puro. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios. Esta frase es asombrosa. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Yo vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando yo demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas, porque yo os tomaré de las naciones, yo recogeré de todas las tierras y yo os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces yo os rociaré con agua limpia y os quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Además yo os daré un corazón nuevo y yo pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu
espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y yo haré que cumpláis mis ordenanzas cuidadosamente. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os voy a librar de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Yo multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio de el hambre de las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y me encanta cómo termina, cómo ha empezado. No hago esto por vosotros, declara el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Voy a salvaros, a pesar de que me habéis desobedecido, a pesar de que habéis vivido pecando, a pesar de que habéis profanado mi santo nombre. Os voy a limpiar, os voy a purificar. Os voy a recoger de las naciones, os voy a quitar el corazón de piedra, os voy a dar un corazón de carne, os voy a dar mi Santo Espíritu y yo mismo voy a hacer que me obedezcáis, porque si no lo hago yo, no lo vais a hacer. Os voy a perdonar y además de eso os voy a bendecir. Voy a hacer que no os falte el alimento. Voy a ser vuestro proveedor. Os haré mi pueblo y yo seré vuestro Dios para que las naciones ya no os avergüencen y para que la gente vea que yo soy el Santo de Israel. Pero mira lo que dice, pero que tengáis una cosita clara, que esto no lo hago por vosotros. Ay, cuando ponemos al Señor como si nos estuviera suplicando, por favor, seguidme, abridme la puerta de vuestro corazón. No, hermano, el Señor te ha salvado y no lo ha hecho por ti, lo ha hecho por Él. Lo ha hecho por Él, porque Él merece un pueblo santo, Él merece un pueblo que lo adore, Él merece un pueblo que lo obedezca y como nuestra naturaleza le dio la espalda, Él ha hecho ese pueblo, Él lo ha tomado, Él le ha dado un nuevo corazón, Él le ha dado su Santo Espíritu y Él los ha hecho obedecer sus estatutos para ser glorificado Él. Y esa frase es tremenda, no lo hago por vosotros, lo hago por mí. Por mi nombre, porque me avergonzáis. Y cuando yo os salve, y cuando yo os restaure, y cuando os dé mi espíritu y os haga mi pueblo, la gente me dará la gloria a mí. El Nuevo Testamento habla de lo mismo, de una obra puramente de Dios. Tito, capítulo 3 y versículo 5, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó, no por nada que nosotros hayamos hecho, no por ninguna obra. Tú no has hecho nada bueno para salvarte, hermano, ni siquiera la fe. No, yo creí. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. La Biblia dice que la fe es un don de Dios. ¿Por qué tú has creído y otros no? ¿Acaso tú eres más listo? ¿Acaso tú eres más bueno? ¿Acaso tú vales más? O como veía a un predicadorucho de estos que había, este era de Bolivia, diciendo, Dios ha visto el potencial que hay en ti. ¿Qué potencial? Para pecar, para fornicar, para mentir, para robar. Ese es el potencial que Dios ha visto. Si hubiera que ser salvo por potencial, hermano, el único potencial que había en nosotros era para pertenecer al diablo, no a Dios. Pero no lo ha hecho por nosotros. No lo ha hecho por ninguna buena obra nuestra. Lo ha hecho por la obra de Jesucristo. La única justicia que hay en nosotros es la justicia que nos es imputada por medio de la fe en Cristo. Y esa fe en Cristo es un don de Dios. Sois salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe en ellas. Y esa fe es un don de Dios. Como dice Tito, como dice Pablo a Tito, Él nos salvó, no por obras hechas nuestras de nuestra propia justicia, sino por la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que, número 1, antes de nacer de nuevo, estábamos muertos, esclavizados y enemigos de Dios. Por nuestra propia naturaleza, así como el leopardo o el etíope, no podíamos cambiar, pero necesitábamos nacer de nuevo. ¿Quién hace esa obra?
es una obra que hace solamente el Señor a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué resultados trae esa obra? ¿Qué resultados trae esa obra? ¿Qué provoca el nuevo nacimiento? ¿Qué pasó en tu vida el día que el Señor te hizo nacer de nuevo? 3 cositas rápidas, bien rápidas, pero importantes. Número 1, Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Número 1, ¿de dónde eras? ¿De dónde tenían dominio de ti? De las tinieblas. Eras esclavo, ¿verdad?, del pecado. ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? ¿Quién es el príncipe de este siglo? Satanás. Eras su hijo. Y de ahí el Señor te libró y te trasladó a su reino. El día que el Señor te hizo nacer de nuevo, en un instante te llevó de las tinieblas a la luz. Hermano, en un instante pasaste de ser hijo del diablo a hijo de Dios. En un instante pasaste de ser esclavo del pecado a libre en Cristo. En un instante pasaste de ser reo de las tinieblas a ser parte del reino de la luz. Número 1, eso. Número 2, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Número 2, el día en que el Señor nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nuevas criaturas. Hermano, ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Ya no puedes seguir diciendo, es que yo soy así. Es que yo tengo un carácter fuerte. Es que yo tengo un temperamento fuerte. No, aquel que está en Cristo es nueva criatura. Ya basta de seguir con esas justificaciones baratas para seguir pecando de, es que todos pecamos, todos tienen algo, somos nueva criatura. Si el Señor te ha dado un nuevo corazón, tu viejo corazón que amaba la pornografía ya no es el tuyo. El que amaba la fornicación, el que amaba la mentira, el que amaba la inmoralidad, ya no es ese tu corazón. Ahora tienes un nuevo corazón, ahora tienes al Espíritu Santo. Y así como tu viejo corazón amaba el pecado, tu nuevo corazón ama las cosas que son de Dios. Ahora amas la oración, amas la palabra, ahora buscas vivir en santidad. Sí, no somos perfectos, batallamos con la carne, como Pablo dice en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? En Romanos 8 dice, gracias a Dios por Jesucristo. Él es el único que nos libra de este cuerpo de muerte, Jesucristo. Pero sabemos que tenemos una lucha, sabemos que batallamos. Por eso somos llamados en Cristo ¿a qué? A orar, a santificarnos, a ayunar, a batallar con nuestra carne, a mortificar el pecado. ¿Por qué? Ya no somos esclavos de él. Ahora luchamos contra él. Ahora antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos enemigos de Satanás, enemigos del mundo y enemigos del pecado. Nuestra carne es nuestro adversario. Ahora nuestra carne nos pide cosas, pero ya no somos sus esclavos. Ahora estamos en el Espíritu. Ahora somos nueva criatura. El Juanma de antes ya no existe. Sí, pueden haber todavía resquicios de ese viejo hombre que van asomando la cabeza. Pero yo oro, yo busco al Señor, yo lucho con mis pecados y el Señor me va santificando. Así que número 1, hemos sido trasladados de un reino a otro. Número 2, hemos sido hechos nuevas criaturas. Y en ese nuevo nacimiento, número 3, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sí, hermanos, la salvación es por gracia, la salvación es mediante la fe, pero es para buenas obras. Importante, no hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque somos salvos. No vivo en santidad para salvarme, vivo en santidad porque me ha salvado el Señor. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchos te dirán, tienes que vivir en santidad para ser salvo. No, tienes que vivir en santidad si eres salvo. Si no vives en santidad es la prueba de que no has nacido de nuevo. Pero si vives en santidad es la prueba no de que tú lo haces, sino de que el Señor lo hace a través de ti. Porque Pablo dice, es Dios el que pone en vosotros el querer como el hacer. A la gente le gusta el versículo de antes, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Muy bien, hay que guardarse, hay que cuidarse. Pero ¿qué sigue diciendo?
porque es Dios el que pone en vosotros el querer como el hacer. Nos debemos guardar, nos queremos cuidar, nos han dado un regalo precioso, la salvación. ¿Y por qué nos guardamos y nos cuidamos? Porque es Dios el que pone el querer y el hacer. El querer y el hacer. Así que, número 1, hemos sido trasladados de un reino a otro. Número 2, ahora somos nueva criatura. Y número 3, el nuevo nacimiento nos conduce a buenas obras, a una vida de santidad. La expresión ahí buenas obras no habla de obras de caridad, no habla de dar comida a los pobres, de ayudar a un ciego a cruzar la calle o llevarle a la anciana la compra hasta la puerta de casa. No, habla de vida de obediencia. La marca para mí principal de haber nacido de nuevo es la vida de obediencia. Hemos leído antes que Dios dice, yo les daré mi espíritu para que obedezcan mis estatutos. Así que la evidencia de que has nacido de nuevo, de que has nacido en el espíritu, es que ahora obedeces al Señor. Y quiero concluir con la advertencia que dije. Ir a la iglesia no significa haber nacido de nuevo. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Por qué le decían Señor, Señor? Dice que habían profetizado en su nombre. Dice que habían hecho milagros. Hermano, era gente que había caminado con creyentes, que había estado en la iglesia, que había cantado alabanzas, que había estado en la conferencia de Zoom con el pastor Juan Manuel. Era gente así, que había visto a los mejores predicadores de YouTube, había visto a Paul Washer, había visto a Sugel Michelin, había visto toda buena doctrina, incluso le decía a los demás, yo no voy a esa iglesia, yo voy a una iglesia de sana doctrina, pero luego vivía pecando. Y el Señor dice, ¿de qué te sirvió llenar tu cabeza de tanto libro? ¿De qué te sirvió si al final practicabas la iniquidad? El Señor que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, he conocido sana doctrina, entrará en el reino de los cielos. No todo el que canta alabanzas el domingo en el culto entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad del Padre es la evidencia de ser parte del pueblo de Dios. Una vida de obediencia. Hermano, ir a una buena iglesia no te salva. Judas estuvo en la mejor. Judas estuvo en la mejor. La gente puede decir, mira, no me cae bien Juan Manuel, es calvinista, está siempre enfadado, está malhumorado, es así. Bueno, pero ¿qué pueden decir de Jesús? Nada. Aún así Judas se perdió. Hermano, el maestro no salva, el pastor no salva, el predicador no salva, Dios salva. Y la evidencia es tu vida consagrada al Señor. Yo no le pregunto a la gente, ¿qué predicadores escuchas? Yo no le pregunto a la gente cuántos libros te has leído. Yo no le pregunto a la gente cuánta Biblia conoces. Yo le pregunto a la gente, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Y les digo por qué. Sí, yo tengo una doctrina que pueden decir, calvinista. Vale, muy bien. Creo en la elección incondicional, creo en la gracia irresistible. Perdónenme, pues llámenme necio, pero a la luz de la Escritura es lo que considero que está ahí y está escrito. Pero tengo hermanos que son pentecostales que creen en otras cosas, diferente a mí. ¿Y cómo les llamo hermanos? Por su conducta. Por su conducta. Tengo hermanos pentecostales temerosos del Señor, que si nos sentamos a hablar, sé que son hombres de Dios, mujeres de Dios, pero pensamos diferente en alguna doctrina. ¿Por qué? Porque la fundamental la tenemos clara, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo hay un camino al Padre, Jesucristo. Tenemos claro que Dios es trino. Tenemos claro que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y tenemos claro esos fundamentos. Y veo su conducta y sé que son hombres de Dios. Pero también te digo una cosa. Tengo amigos calvinistas que no los llamo hermanos. Saben mucha doctrina, tienen mucho conocimiento, pero luego veo su vida y solo veo que han leído muchos libros, pero no han nacido de nuevo.
Hermano, no es solo la doctrina. Sí, importa, la doctrina importa. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, pero en cuanto a ti, predica lo que está conforme a las sanas palabras. Pero hermano, la evidencia más grande no es cuánta doctrina sabes. La evidencia más grande es cómo vives. Es cómo vives. Por sus frutos los conoceréis. Aunque eso hable de los falsos profetas, también sirve para nosotros. El fruto habla de nuestra vida y de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Así que, hermanos, vamos a orar y pedir a Dios que nos lleve a examinarnos a nosotros mismos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza de hoy. Gracias por habernos recordado un tema tan importante como el nuevo nacimiento. Gracias, amado Dios. Llévanos a examinarnos para ver si estamos en la fe. Llévanos a mirar a nuestro corazón para ver si realmente, Señor, has obrado en él y ahora somos nuevas criaturas. Ayúdanos a examinar nuestra vida para ver si podemos dar testimonio de que Cristo nos ha redimido y que ya no somos esclavos de las tinieblas. Padre, obra en cada oyente, Señor, de esta conferencia, en cada hermano que ha escuchado este mensaje. Y, Señor, que si en algo me equivoqué, si he dicho algo, Señor, que no está bien, te ruego me perdones. Pero yo he procurado, Señor, exponer tu palabra con temor y temblor. Pero yo sé, Padre, que a pesar de mi torpeza o mi debilidad, yo sé que tú eres el que obra a través de tu Santo Espíritu. Y solo te pido eso, que uses este mensaje para obrar en los corazones. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.